Ahora sí, bueno, entonces estábamos estudiando lo que es la energía del movimiento armónico simple y en este movimiento, cuando el movimiento es horizontal, tenemos dos contribuciones a la energía, una que es la energía cinética y otra que es la energía potencial elástica. Y esta alcanza un valor máximo que es igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. La amplitud que le damos al movimiento es la que va a definir cuál es la energía que va a tener el resorte. Si lo jalamos mucho, pues mucha energía, y si lo jalamos muy poquito, mucha energía. Entonces tenemos aquí un problema que se llama energía de movimiento lineal en el movimiento armónico simple. Dice, un bloque con masa M está unido a un resorte horizontal con constante de fuerza K que se desplaza en movimiento armónico simple con una amplitud A1. Entonces, primero se está desplazando con una amplitud A1. Bueno, esa fue, digamos, como la amplitud inicial. Y él se está moviendo, contrayéndose y estirándose. En el instante en que el bloque pasa por su posición de equilibrio, un trozo de masa M se deja caer verticalmente sobre el bloque. Desde una altura moderada y se adhiere a él. A, calcule la amplitud y el periodo ahora. Entonces vamos a analizar esa situación aquí. Ahora tengo otro aparatito, que es una pizarra gráfica, pero no es tan fácil, porque después uno no recuerda como, no puedo ver, digamos, no es una pantalla. Entonces como que no puedo ver yo estoy viendo en la pizarra lo que estoy escribiendo y todo, pero no puedo verlo aquí. Entonces cuando termino de escribir me cuesta como ubicar mi lápiz. Pero vamos a ver, esperemos que todo salga bien. Vamos a ver si ustedes me ayudan a resolver este problema. Vamos a hacer la parte A. Y tal vez ustedes me van a ayudar a ver cuál es la energía que tiene inicialmente ese sistema. ¿Cuál es la energía total en la parte A del sistema? Digamos, cuando el bloque solo se está desplazando con movimiento armónico simple. ¿Qué me puede ayudar? Según lo que vimos en la diapositiva anterior. Profe, ¿Sí? ¿no sería por medio de la ecuación? ¿Un medio? De la... No, no. Yo hablaba de la ecuación, pero en ese caso sería un medio de la amplitud por suave, no me acuerdo qué era. Un medio de la, un medio K por al cuadrado. Muy bien. La amplitud es A1. Esa es la energía que tiene el sistema en realidad. Pero esta energía oscila entre energía cinética y energía potencial. Entonces tenemos energía cinética más la energía potencial, ¿verdad? Pero el valor máximo que alcanza en cualquier momento es este de aquí. Entonces, cuando pasa por el punto del equilibrio, antes de que le caiga la masita, un microsegundo antes, ¿cuál es la energía potencial en este punto de equilibrio? 0, profe. Es 0. Entonces, esta parte de aquí se hace 0. Y solo tenemos, como ya ustedes saben, en el punto de equilibrio, la energía cinética es máxima. Entonces tenemos que esta ecuación, 1/2 de K por A1 al cuadrado es igual a 1/2 de M por V1 al cuadrado. Esa es como la situación antes de que caiga la masita. Ah, pero esta M es mayúscula. Ahora, yo podría despejar de aquí, por ejemplo, puedo simplificar el 1/2 y podría despejar V1 cuadrado pasando esta masa a dividir al otro lado. Tenemos K a 1 al cuadrado y la masa la pasamos aquí a dividir.
Ya tenemos una expresión para el cuadrado de la velocidad. Ahora, ¿qué sucede en el momento en que cae la masa? Bueno, es como una especie de choque en que en que se aplica la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan que era con la letra P? P es igual a masa por velocidad. Entonces, antes del choque, la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad de la bolita, del resorte o del sistema. Y luego del choque, entonces va a ver qué es lo que va a suceder. Ay, perdón. Que va a aumentar la masa por una cantidad de m, que es la masa de la masilla, y entonces va a cambiar la velocidad. Entonces, esta velocidad 2 va a ser igual a m por v1, y este paréntesis que está aquí multiplicando pasa aquí a dividir. ¿Entienden? Sí. Sí, profe. Entonces tenemos estamos usando dos ecuaciones. Uno, la conservación de la energía, y otro, la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces ahora vamos a ver qué sucede con la energía después del choque. Obviamente vamos a suponer que aquí la energía se conserva. Si no se conserva, entonces ya no podríamos resolver el problema. Entonces la energía después del choque sería, justo en el punto de equilibrio, sería 1/2 la masa por, bueno, ahora la masa, perdón, la masa es la velocidad, perdón, la masa es la velocidad, la masa de las dos masitas, ¿verdad? Y en ese caso tendríamos, voy a ahorrar esto. En este caso tenemos que entonces la energía 2 sería igual a 1/2 de la masa total, que sería la masa grande más la masa chiquitita, por la nueva velocidad 2 al cuadrado. Y ya sabemos que la velocidad 2 es esta expresión de aquí. ¿La ven? Esta. Entonces voy a sustituir donde va v2 al cuadrado, voy a sustituir esta expresión. Pero la tengo que poner al cuadrado. ¿Todos entienden? Sí. Profe, Sí. ¿podría por favor como volver a reiterar eso? La parte de la energía 2. Ajá. Bueno, aquí donde tenemos la energía 2, ¿verdad? Aquí en la energía 2 es igual a 1/2. Ahora la masa total, la energía 2 es después del choque, justo cuando cae la masita aquí y sale para allá. Ahora vimos que por la conservación de la cantidad de movimiento, que las velocidades van a ser diferentes, ¿verdad? No va a ser V1 igual a V2, sino que va a haber otra velocidad. Entonces va a ser igual la energía a 1/2 la masa por V2 al cuadrado, y esto es igual
esta es la masa total y esta es la nueva velocidad. Entonces aquí tenemos 1/2 la masa total y en vez de la velocidad 2 vamos a colocar la expresión equivalente que encontramos de la conservación de la cantidad de movimiento aquí. Y la elevamos al cuadrado porque V2 está elevado al cuadrado. ¿Sí, sí entendió? Ahora sí, profe, muchísimas gracias. Ya todos copiaron eso. Sí, puedo borrar una parte. Sí, profe. Gracias. Bueno, vamos a ver, voy a borrar aquí. Borrar esto. Y ahora sí voy a continuar acomodando esta ecuación, ¿verdad? Aquí tenemos la energía 2 aquí, pero tenemos vamos a hacer elevar al cuadrado cada uno de los factores que están dentro del paréntesis azul. Entonces me vengo aquí, digo, no, perdón, aquí E2 va a ser igual a 1/2 la masa grande más la masa pequeña, que es la masa total, por m al cuadrado por v1 al cuadrado, dividido entre la masa grande más la masa pequeña al cuadrado, ¿verdad? Porque este cuadrado aplica para todos los que están dentro del paréntesis cuadrado. Entonces, se nos va a simplificar. ¿Qué se nos va a simplificar? Uno de aquí me va a quedar a la 1 y se va a simplificar un paréntesis de arriba con un paréntesis de abajo porque son iguales. Y entonces esta energía 2 nos va a quedar así como 1/2 la masa al cuadrado por la velocidad 1 al cuadrado más m pequeña más m grande de esta manera. Y así va a ser descrita la energía después del choque. Ahora, yo tenía de la parte anterior una ecuación para la velocidad al cuadrado. No sé si la recuerdan, la velocidad al cuadrado. Habíamos dicho que era k por a1 al cuadrado dividido entre m. Entonces voy a escribir aquí v1 al cuadrado en términos de a1. Y va a ser igual a, en vez de v1 al cuadrado, voy a escribir k por a1 al cuadrado entre la m. Y entonces, esta m de aquí de abajo se va a simplificar con una de las m de arriba. Esta se va a simplificar con una de estas. Y entonces va a obtener que la energía 2 va a ser igual a 1/2 de la masa entre la masa grande más la masa pequeña por k por a1 al cuadrado. Y esta energía va a ser igual a 1/2 acá por la amplitud 2 al cuadrado. Ahora va a haber un cambio en la amplitud producto de que la masita le cayó encima. Entonces la amplitud va a ser diferente. A ver, tal vez alguien me ayuda y me dice qué números de esta expresión que está aquí, qué factores podemos simplificar. El 1/2. Ajá, muy bien. El 1/2. Las K.
Muy bien. Y entonces, voy a borrar un momentito esto que está aquí, que esto era la parte anterior. Y entonces nos va a quedar de la siguiente forma, que A2 al cuadrado va a ser igual a la masa grande más la masa grande más la masa pequeña por A1 al cuadrado. Y vamos a sacar raíz a los dos lados del igual. Entonces, esta raíz me va a quedar solamente A2. Y esta raíz me va a quedar las masitas dentro de la raíz. Y así va a cambiar la amplitud del movimiento. Después de aquí, viene aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Todos entendieron? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿puedo borrar? Sí, profe. Ok. Entonces, ya vimos lo que es la amplitud, ¿verdad? Que era una de las partes que nos están preguntando. Ahora vamos a ver qué sucede con el periodo. El periodo, como ya sabemos, se puede calcular de la siguiente manera para cualquier oscilador armónico, como la masa entre la constante K, entre la raíz por 2pi. Entonces, ¿qué sucede con el periodo si aumenta la masa? Cuando cae más masita aquí, ¿qué Profe, es sucede? más largo el periodo. No. ¿Sí? ¿Qué parte tengo que cambiar de la ecuación? Sí, muy bien, es más largo. Profe, usted nos había dicho la vez pasada que teníamos que agregar la otra masa. Ajá, poner aquí la masa total, la masa grande más la masa pequeña. Eso sería. Ahora vamos a resolver la parte B. Entonces, en la parte B vamos a repetir lo mismo que antes, pero ahora la masita cae cuando está en el punto más alto. Ya sabemos que la energía del sistema originalmente, antes de que cayera la masita, era un medio de K por A1 al cuadrado. Y ahora la masita va a caer aquí, justo cuando tiene velocidad cero. ¿Qué va a suceder entonces con la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento? ¿Verdad ¿Puedes que repetir la es? pregunta? ¿Ah? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué va a suceder ahora con la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento? De la ecuación de la de momentum también hay que hacer lo mismo. Se le calculan las dos masas. Ajá, muy bien. Nada más que cayó justo aquí. ¿Qué velocidad tiene cuando alcanza la amplitud máxima? Un resorte. Cuando tiene la velocidad máxima, ¿Sí?
Cuando tiene la velocidad máxima, hace así, se va, y luego se vuelve. ¿Cuál sería la Cero, velocidad? entonces. Ah, Cero. cero. Muy bien, Joshua, la velocidad sería cero antes del choque. Entonces, antes del choque sería la masa por la velocidad y después del choque sería la masa grande más la masa pequeña por la nueva velocidad 2. Entonces, según esta ecuación, ¿cuánto vale la velocidad 2? Cero. Va a valer cero. Entonces, esto lo que nos va a llevar es que justo después del choque, la velocidad va a ser 2, no va a haber un cambio en la amplitud. Después, si nosotros volvemos a hacer, digamos, la fórmula de E2 va a ser igual, digamos, a 1/2 de K por A2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 1/2 de K por A1 al cuadrado porque no va a haber una influencia en la energía cinética del sistema. Entonces esto va a implicar que las amplitudes sean iguales por el hecho de que cayó justo en el punto donde la velocidad era cero. Entonces la masita en ese momento no va a afectar la velocidad del sistema y por lo tanto no va a afectar la amplitud del movimiento. ¿Entendieron? Sí. Profe, entonces el periodo sigue siendo igual. El periodo sigue siendo igual, pero recuerden que el periodo depende directamente de la masa. Entonces, ¿qué va a suceder con el periodo? Que el periodo va a aumentar. El periodo sí depende directamente de la masa en la fórmula. Sí. Hay una fórmula, hay una relación directa entre el periodo y la masa. En cambio, para la amplitud depende, digamos, depende de la energía y del momento en que cayó la masita. Este problema era bastante elaborado. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, voy a borrar aquí. Voy a seguir ahora aquí con el péndulo simple. Este péndulo simple se compone, digamos, de una cuerda sin masa y una masita puntual. O sea, una masita que es como una bolita o un punto. No, usted ha visto, bueno, yo no sé, es que si ustedes han observado que cuando uno mece un cuerpo como una varilla o algo así que está atada de un cable, la oscilación no es como uniforme, sino que empieza a hacerse como un bamboleo. Eso es cuando la masa no es puntual y eso se le llama el péndulo físico. Pero cuando la masa es puntual, se considera el péndulo simple y las oscilaciones son chiquititas. Todas estas fórmulas que están aquí son válidas. Entonces vamos a ver. Dice este ejercicio. Calcula el periodo y la frecuencia de un péndulo simple de 1 metro de longitud en un lugar donde la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos que calcular el periodo. ¿Era? El periodo y la frecuencia. Entonces, vamos a escribir las fórmulas. Va a escribir aquí las fórmulas que hay que usar. Este problema es bastante fácil. Entonces, vamos a ver, voy a escribir aquí.
Recuerden eso sí, que L tiene que estar en metros. Entonces, como es tan fácil, ustedes me van a hacer la operación y me va a decir cuánto da ese resultado. No, 2,0. ajá. Y Nada la más frecuencia. que, digamos, como, no sé si pueden observar que tenemos 3 cifras decimales. ¿Podrían darme la respuesta en 3 cifras decimales si no fuera mucha molestia? Profe, sería Ajá. 2,007. 200. Así. Sí, profe. Ajá, está muy fácil, ¿verdad? Ahora van a calcular la frecuencia como 1 sobre el periodo y me van a decir cuánto vale la frecuencia. Dice que sería 0,4983. Ajá. Con este, digamos, 0,498 está bien. Y esos son, no, porque son 4 cifras significativas. 1, 2, 3, 4. Aquí también, así, y aquí también. Entonces sí está bien ponerle, en un momentito. Sí, tienen razón, son 4 cifras. Ay. ¿Alguna pregunta? Solo para decirles, digamos, yo hago siempre cuando hago pruebas o así, hago problemas, solo problemas de desarrollo. Pero en el aula virtual hay unas preguntas, yo no la acostumbro a hacer eso para exámenes, pero por si vieran alguna pregunta de ese tipo en algún quiz de esos de que yo hago de práctica, hay unas preguntas que son de respuesta breve, en que usted tiene que contestar, por ejemplo, este número. Le piden el periodo. Ahí tiene usted que poner un número exacto de decimales, porque si usted le pone 2, en la computadora se lo pone malo, ¿verdad? En ese tipo de preguntas, para que se revisan solas, son de respuesta breve, se debe utilizar un número exacto de decimales que según pide la pregunta. Ahí les dicen, use 2 decimales, use un decimal, use 4 cifras significativas, etcétera. Y si usted tiene que ponerlo exactamente como se lo piden ahí, porque si no, ya la computadora se lo pone malo. Entonces, ¿todos entendieron este problema? Sí, Profe, ¿y se pone eso con unidades o nada más se pone el número en la compu? creo que solo es el número. Ah, ok. Ujú. Ese tipo de preguntas. Yo no hago ese tipo de preguntas para los exámenes normales. Digamos, yo hago preguntas de desarrollo, nada más. Pero por si acaso en un quiz les sale una, sepan que es ese tipo de pregunta se necesita un número exacto de decimales en la respuesta. Bueno, ahora tenemos el péndulo físico. Aquí hay un error, aquí debe decir péndulo físico. Este péndulo físico, el cuerpo ya no se mueve igual que antes porque ahora es un cuerpo con masa y el centro de gravedad está a una distancia del punto pivote. El punto pivote es el puntito donde está el clavo o el chinche o el punto con respecto al cual gira el cuerpo.
Entonces, la frecuencia o el periodo, por ejemplo, el periodo está dado en términos del momento de inercia, la masa del cuerpo por la gravedad por esta distancia, del centro de gravedad al punto pivote. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el momento de inercia? ¿Qué es la inercia? Cada objeto tiene su, me recuerdo que cada uno tenía, depende del, ¿cómo es que se llama? Del objeto, tienen una diferente inercia como tal, eh, pero, suave. Es que estoy tratando eh, suave, profe, estoy tratando. Es como como la capacidad de modificar, digamos, de los cuerpos cuando se encuentran en reposo. Sí. Entonces, ajá, como de capacidad de movimiento que tienen, o como de movimiento, como lo quieran ver. O sea, yo lo veo así, digamos, como la incapacidad, como una incapacidad Sí, al movimiento. digamos, muy bien, nada más que es no cualquier movimiento, sino a la rotación. Bueno, la inercia, como digamos, si tenemos un sistema de partículas y este sistema está rotando, es que está rotando con respecto a un punto O aquí. Entonces la inercia viene siendo la capacidad o sea, está relacionado con la capacidad de rotación del sistema. Es una inercia para cada cuerpo geométrico, digamos, para esferas hay una fórmula, para un sistema de partículas hay otra fórmula, para una varilla hay otra fórmula, y es como el equivalente de la masa. Digamos, tenemos en la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, pero en rotaciones, el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Es el equivalente a la masa. Entonces, se define algo así como la masa por la distancia al cuadrado de la partícula al eje de rotación. Y tiene que ver con la facilidad o la oposición al movimiento de rotación. Y tiene mucho que ver con la distribución de la masa. Hay una tabla de momentos de inercia para diferentes cuerpos de diferente forma, para una varilla, para una esfera, para un cilindro. Ese está en el libro. Pero bueno, aquí vamos a resolver un ejemplo. Entonces, vamos a recordarnos un poco eso. Dice, Tiranosaurio Rex y el péndulo físico. Todos los animales que caminan, incluido el ser humano, tienen un ritmo paso natural para desplazarse, es decir, un número de pasos por minuto que resulta más cómodo que un ritmo más rápido o más lento. Suponga que este ritmo natural corresponde a una oscilación de las piernas como un péndulo físico. A. ¿Cómo depende el paso natural de la longitud L de la pierna medida de la cadera al pie? Entonces, como está en este dibujito, L es la longitud de la pierna medida de la cadera al pie. Y vamos a suponer que es una sola pieza, ¿verdad? Dice, considera la pierna como una varilla uniforme con pivote en la cadera. Aquí, en este punto, aquí, es donde se encuentra el punto pivote y todo rota con respecto a ese punto. Eh, dice, ¿cómo depende el paso natural de la longitud L de la pierna medida de la cadera al pie? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver que ese paso va a ser como dice ahí el número de pasos por minuto. Viene estando relacionado con el periodo del péndulo físico, considerando la pierna como un péndulo físico. Entonces vamos a calcular el periodo de ese péndulo físico. Si me perdí el cosito.
Entonces, tenemos aquí que el periodo del péndulo físico es igual a 2pi. Esperen para copiar la fórmula. A 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia, por la masa de la pierna, por la gravedad, por la distancia. Ahora, si consideramos que el cuerpo es una varilla uniforme de longitud L y con el centro de masa, digamos, ¿alguien recuerda qué es el centro de masa? Profe, es que cada objeto tiene como un centro donde, dice un centro donde en sí, así como le puedo explicar. Es donde se concentran todos los vectores, ¿verdad? Uniformemente. Donde se puede decir, digamos, que se concentra toda la masa. Por ejemplo, voy a enseñarles, digamos, aquí, yo tengo el lapicero. Yo puedo decir que toda la masa se concentra más o menos en su centro, de tal forma que si yo el lapicero lo equilibrio, digamos, lo pongo en su centro exacto, él va a mantener el equilibrio. Cambio, ¿qué pasa si si yo lo trato de sujetar de aquí? No va a suceder, ¿verdad? Porque su centro de masa está más como aquí. Entonces, cuando yo quiero obtener el equilibrio, lo que hago es poner el centro de masa justo sobre el punto de apoyo y así se va a sostener el lapicero. Centro de masa es el punto donde se considera que está concentrada toda la masa del cuerpo. Ahora, si tenemos esta varilla de longitud L, ¿dónde está concentrada la masa de la varilla? Si es uniforme. Profe, no es en el pivote. En el pivote, digamos, usted tiene la varilla. Imagínese solo la En el varilla. centro, profe. Ajá, está concentrada en su centro geométrico. Digamos aquí. Aquí está su centro de gravedad. Pero el pivote es el puntito del cual vamos a hacer que la varilla rote. Usted puede hacer que la varilla rote con respecto a la mitad o puede hacer también, si usted agarra la varilla, la puede hacer rotar con respecto a un extremo, ¿verdad? La sujeta de aquí de alguna forma. Entonces, como la compañera dice, el pivote va a estar aquí arriba y va a representar la cadera del dinosaurio. Pero el centro de gravedad de la varilla va a ser como la mitad de su longitud. Entonces, para una vara de longitud L y que cumple con estas características y que está rotando con respecto a un extremo, el momento de inercia es 1/2 de la masa por 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. La masa se simbolizaba con la m pequeña, ¿verdad? En este caso vamos a ponerla. Y ahora vamos a calcular la distancia D. ¿Alguien se acuerda qué era la distancia D? Profe, sería desde el pivote al centro de masa. Ajá, ¿y cuánto vale esta distancia? En este caso estaría dada por L medios. Gracias, Silvio. Es L medios, entonces L medios es la distancia D. Lo voy a sustituir aquí en el periodo y tengo que 1/3 de la masa por L a la 2 es igual a la masa por la gravedad por la distancia a la 2. Sustituí la I y sustituí la L, la D.
Entonces voy a hacer esta multiplicación de fracciones complejas, medios por medios, extremos por extremos, y tengo que el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de m por L al cuadrado por 2 entre m por G por L por 3. Ahora, en esta división, ¿cuáles factores puedo simplificar? M, Puedo simplificar las m's. Ujú. ¿Qué más puedo simplificar? Una L, Y profe. una L, ¿no? Una L. Muy bien. Y entonces voy a tener aquí que el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de 2, arriba solo me quedó una L, entre 3 por la gravedad. Entonces, ese va a ser el periodo, que va a ser como el tiempo necesario para que se dé un paso. Un paso, sí. 2 pasos, un paso. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, vamos a hacer la parte B. Espero que hayan entendido hasta el péndulo físico. ¿Puedo borrar aquí? Sí, profe. Entonces, vamos a hacer la parte B. La parte B dice que pruebas fósiles demuestran que el tiranosaurio Rex, un dinosaurio bípedo que vivió hace 65 millones de años, tenía una pierna de 3 metros de longitud. Entonces, L es igual a 3.1 metros y una longitud de zancada de 4 metros, que es la distancia de una huella a la siguiente del mismo pie. Entonces, dice, estime la rapidez con la que caminaba el T-Rex, la velocidad. ¿Cómo creen ustedes que podemos estimar esa velocidad con la que caminaba ese dinosaurio? ¿Qué me puede ayudar? Profe, una consulta. ¿Sí? Esos nuevos datos no se pueden sustituir en la fórmula anterior o está mal hacer eso. Sí. Digamos, la fórmula anterior era que el periodo es igual a 2pi sobre la raíz de 2L por G por 3G. Entonces, si sustituimos aquí la L, encontramos el periodo que es el tiempo necesario para dar como un paso, ¿verdad? Tal vez ustedes me ayudan a ver cuánto da esto. ¿Cuánto les daría a usted ese periodo? 4.70 no, 4.80. Ujú.
Ajá, 4.80 segundos. Sí, Profe, ¿no es 2.88? Sí, profe, a mí me dio 2.88. Sí, profe, a mí también. Espere para confirmar. A ver, yo creo que me la peleé. Suave. no se preocupe. Vamos a ver. 2 por 3.1 dividido entre 2.89. Y sí, me la peleé. ¿Qué fue lo que se equivocó, Joshua? No, es que puse un punto ahí que no tenía que ir un punto. Ajá. Bueno, espero que todo se ve aquí claro. Esta es multiplicación, ¿verdad? 2 por 3.1 entre 3 por 9,8. Bueno, una vez que tenemos el tiempo, pero igual gracias por participar. Tenemos ese tiempo, ¿cómo podemos calcular la velocidad del dinosaurio? Estimar más o menos cuál era la velocidad con que caminaba el dinosaurio. Profe, al tener la zancada y al tener la velocidad, no, de velocidad es igual a distancia entre tiempo, ¿no? Ajá. Entonces dividimos la zancada entre el tiempo de 4 entre 2,89. Y esto nos daría 1,38 ajá, metros en segundo. esto es como 1,38 metros por segundo. Y eso equivale más o menos, si lo pasamos, voy a ponerles aquí cuánto vale. Vale más o menos, si hacemos una conversión, como 5 kilómetros por hora. Esta es aproximadamente la velocidad a la que camina un humano en su paso normal. ¿Verdad? Pero es la velocidad de caminar, ¿verdad? No la velocidad de correr, que eso ya es otra cosa. Entonces nosotros usamos el péndulo simple para modelar las piernas de un dinosaurio y determinar cuál era su velocidad. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Gracias. Ahora, bueno, estuvimos hablando de las oscilaciones amortiguadas, que son las que reducen su amplitud, ¿verdad? Por el efecto de la fricción. Por eso, digamos, cuando usted se mece en la hamaca, en un columpio, necesita estar con sus piernas impulsándose. Si usted deja de impulsarse, se detiene precisamente por el efecto de la fricción, porque la oscilación es amortiguada por una fuerza de fricción. Luego tenemos las oscilaciones forzadas, que son más bien las que tienen fuerza impulsora, o cuando se obliga a un cuerpo a vibrar, ¿verdad? A oscilar. En el caso de que por ejemplo, digamos, cuando ustedes lo mecen en una mecedora, ahí es una oscilación forzada. Lo están empujando para que no se detenga. Ahora, cuando la frecuencia de esa fuerza impulsora es igual a la frecuencia del sistema, se da la resonancia, y esos fenómenos de resonancia magnifican las amplitudes de los movimientos. Entonces, por ejemplo, si un temblor
tiene una frecuencia de resonancia igual a la de un edificio, lo hace oscilar violentamente de tal forma que el edificio se cae. Y eso es, digamos, lo que tenemos que conocer acerca del movimiento armónico simple. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, profe, todo claro. Bueno, muy bien. Entonces, recuerden que hay una serie de ejercicios recomendados que están en el programa de estudio de este capítulo 14. La próxima semana, el lunes, comenzamos, si Dios quiere, con el capítulo 15, viendo un video. Tal vez les ponga un quiz de comprobación y luego igual nos vemos como a las 7:30 para resolver los ejercicios. Si alguien tiene dudas hoy, nos podemos quedar hasta las 9, no sé. Y voy a dejar de... Profe, Sí, estos ejercicios ay, no, recomendados, ¿con qué edición están con, del libro? con la edición 13, perdón. Ah, ok. Hoy Gracias, profe. tenemos una exposición, nadie se vaya, perdón, me acordé de las exposiciones. Entonces tenemos una exposición de entre 10 y 15 minutos de dos compañeras. Si quieren pueden compartir. Y perdón, el libro es la edición 13. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Cristian. Es que me acordé de eso, usted sabe que se me olvidaba. Se me Sí, olvidan las profe, ya voy exposiciones. a compartir. Sí, ahí les puse en el aula virtual una pequeña rúbrica de cómo voy a evaluar las exposiciones. Entonces, para que se fijen. ¿Sí se ve? Sí, Sí, ¿verdad? No sé si está mi compañera Francine. Ahí sí, ya la veo. Aquí estoy, aquí estoy. Listo. Ya podemos empezar, profe. cuando ustedes quieran. Bueno, buenas tardes, compañeros, profesora. Nosotras, la compañera Francine y mi persona Valerie Sánchez, vamos a hablar sobre la presión y los efectos sobre los buceadores. Bueno, para introducir un poco el tema, como todos sabemos, el buceo es una actividad subacuática que consiste en introducirse en el agua y sumergirse la totalidad del cuerpo, por lo que la pues, curiosidad y la necesidad de buscar alimentos y cosas útiles bajo los ríos y el mar siempre ha estado. Sin embargo, la limitada capacidad del aparato respiratorio humano le impide estar en un tiempo prolongado bajo el agua, y para ello es indispensable la ayuda de ciertos instrumentos como un equipo apropiado para bucear y de información necesaria. Ok, aquí lo que vamos a presentar son como todas las ciencias, pero por supuesto vamos a profundizar más en la física. Primeramente con la química, cuando se está buceando los gases a los que nos exponemos con la respiración, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Además hay que tomar en cuenta que entre más presión es más soluble el gas. Bueno, también tenemos en el área de la biología que son que los gases mencionados anteriormente pueden ejercer graves efectos fisiológicos a presiones altas. Y ahora sí, con la física, para comprender los procesos fisiológicos en situaciones hiperbáricas, o sea, a mucha presión, hay que entender una serie de leyes físicas. Bueno, aquí tenemos las leyes de los gases ideales. Para comenzar, está la primera ley de Boyle,
que dice que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él, que esto de hecho que hace poquito lo vimos en el laboratorio de física. Y también la ley de Dalton, que es que la presión total ejercida por una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de los gases que componen dicha mezcla. Ahora vamos con la ley de Charles, que dice que a presión constante, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen del gas. Y también dice que si al disminuir la temperatura, disminuye el volumen del gas. Y ahora con la ley de Henry, lo que dice es que a temperatura constante, la cantidad disuelta de líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce el gas sobre ese líquido. Entonces aquí tenemos esa C, que es el volumen que determina el líquido, la K, la K es la constante de solubilidad y la P es la presión parcial. Bueno, aquí tenemos la presión hidrostática, que es como, ¿verdad? Una de las más, bueno, la más importante en realidad, que es la presión que se ejerce en el interior del líquido, bueno, de un líquido consecuente de su propio peso. Entonces, se cuenta con una fórmula, de la que está acá, que permite determinar cuáles son las cantidades en las que esta presión son directamente proporcionales. En ella se denota la densidad, la gravedad y la altura. Entonces, gracias a esto se puede deducir y confirmar que la altura, cuando la altura aumenta, la presión lo hará. En otras palabras, a mayores profundidades, mayor presión. Después esto de acá es un experimento que quisimos agregar para que o para las personas que sean más visuales y lo logren entender mejor, o hasta cuando estemos dando clases podemos explicarles de otra manera a los estudiantes. Y explica básicamente la fórmula que proporciona, la fórmula de proporcionalidad, perdón, que hay entre P y H, que sería la presión y la altura. Entonces, digamos, acá lo que se ve es que conforme está más abajo, si uno le hace un huequito, va a salir con mayor rapidez, por lo tanto con mayor presión. Aquí lo que vamos a ver es un simulador, perdón. ¿Lo logran ver? Sí. Ok, chiquitos, entonces digamos, aquí tenemos la presión y lo que indica es que a menor presión, aquí hay, en la superficie, hay menor presión que aquí abajo. Y también vamos a ver seguidamente que también a mayor presión hay menor volumen y aquí a menor presión hay mayor volumen por la ley de Boyle. Voy a seguir presentando. Entonces ese es un simulador bonito que podríamos enseñarle a los chicos en el aula. Ay, me pasé. Ahora sí, la relación de presión y volumen. Es importante recalcar que aquí tenemos una atmósfera, ¿verdad? Y que aquí cuando nos sumergimos ya se cuenta como si fuera 760 miligramos de mercurio. Al sumar esta atmósfera con la atmósfera que vamos a tener aquí en los 760 miligramos de mercurio, que es equivalente a una atmósfera, a 10 metros de profundidad vamos a tener 2 atmósferas. Como se puede ver aquí, entonces cada 10 metros que se descienda, se va sumando aproximadamente un ATM, que son los 760 miligramos de mercurio. Pero se suma lo que tenemos de la atmósfera, ¿verdad? Con lo del aire, más cuando entramos en el agua, entonces son atmósferas absolutas. Entonces, como podemos ver aquí, a 10 metros son 2 atmósferas, a 20 metros son 3 atmósferas. Y entre mayor presión, digamos, aquí hay menor presión, entonces el volumen es igual a 1. Vamos aumentando la presión y va haciendo un medio. Y después vamos a más presión y lo que equivale es a un tercio, ¿verdad? Se puede ver en esta imagen.
Y eso se ve con la ley de hoy. Aquí no es un igual, es que es inversamente proporcional, nada más que no encontramos el simbolito. Ahora sí, en cada respiración utilizamos 3 veces más aire si estuviéramos en la superficie por la disminución de la capacidad del volumen y afectación del gas. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos sumergiendo, el gas se va haciendo más denso por la presión, ¿verdad? Entonces, al ser más denso, hay menos volumen. Vamos a ver este video. Vean cómo se va haciendo la botella mientras va a más profundidad. Se va como comprimiendo. Ven cómo se encoge toda, porque el volumen se comprimió. Ahora sí, chiquillos, nosotros les queremos hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo sería ese cambio en nuestro cuerpo inversamente subiendo y de manera brusca? ¿Qué creen ustedes? Si pueden participar, por favor. Piensen, digamos, que ustedes van a hacer buzos y se van a sumergir, ¿verdad? Entonces, si suben de manera brusca, ¿qué creen que pasa? Si bajando se comprime todo, ¿qué pasa cuando sube? Se expande. Se expande, Exploto. exacto. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, a la siguiente presentación sobre patologías. Compañero. Ya. Bueno, aquí tenemos 2 patologías que en realidad son como las más populares, ¿verdad? Las más comunes. Entre ellas está la enfermedad descomprensiva, que esta básicamente se trata de la aparición de burbujas de gas inerte, en este caso nitrógeno, en distintas partes del cuerpo por una saturación. También se le conoce como ataque de presión. Entonces, esta pasa por una descomprensión inadecuada porque durante el buceo aumenta la presión y también pues las parciales de los gases respirados. Eso está en la ley de Dalton. Y también la acumulación de gas inerte por la ley de Henry, que dice que aumenta la solubilidad del gas por las altas presiones o a mayor profundidad. Entonces, cuando salimos a la superficie, no de manera gradual, sino muy rápido, se va a invertir el proceso, va a bajar la presión y va a existir una sobresaturación provocando la formación de burbujas de nitrógeno en la sangre. ¿Por qué en la sangre? Porque por medio de la respiración, los alvéolos son los encargados de pasar ese oxígeno y los otros gases a la sangre. Y esto lo que provoca son tampones y coágulos en las vías sanguíneas. Ok, yo les voy a hablar sobre la narcosis por hidrógeno. Recordemos ahora que hablamos de la química que hay 3 gases principalmente cuando se introduce uno en el buceo, que son oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Bueno, en este caso el más importante es el nitrógeno, ¿verdad? Porque produce esta narcosis, a lo que se le llama como borrachera de las profundidades. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que también recordemos que con la química, entre mayor profundidad, entre mayor presión, mayor solubilidad. Entonces, en una presión normal, ¿verdad? Como cuando estamos en la playa o cuando estamos aquí, el nitrógeno no hace nada, pero cuando ya estamos en profundidades, se hace soluble en la sangre, ¿verdad? Entonces, lo que hace es esta borrachera y lo que hace es más o menos como un efecto analgésico, ¿verdad? Y para evitar eso, en el tanque de oxígeno, bueno, donde están todos esos gases, se trata de eliminar el nitrógeno y poner el helio, ya que es de una densidad menor. Y aquí les vamos a poner unos videos. Ay, no sé por qué no me... Ahí. No sé por qué no carga. ¿Usted los puede presentar, Francine? Voy a probar.
Voy a dejar Ajá, se le iba a decir. Listo. Ahí lo están viendo. No, No, se está como empezando a compartir. Ah, ok. Vale, es que es como que se me pegó la compu. Entonces, Yo creo que ya yo puedo. ¿Me deja compartir, Francine? sí, pero es que el problema es que se me pegó. Ah, se le pegó. Sí, Lo siento. sí, pero no sé por qué. Eso sería la presentación de nosotros. Ahora, no sé si tienen algunas dudas mientras tratamos de poner el video. Un compañero había mencionado, Silvio mencionó colapso de los órganos. No, fue con respecto a lo que mencionaron las compañeras sobre los efectos de la presión. Es que yo había leído que, digamos, a mayor profundidad y si no se está usando el equipo adecuado, puede llegar a haber colapso de los órganos. Es que no esclarecí la idea en el chat, pero está muy Pero es bonito, correcto. compañeras. Sí, es correcto lo que usted dice, compañero. Y De verdad, primero, perdón. dale, Francine. No, perdón. Sí, de primero que cuando va uno a profundidad, ¿verdad? Lo que provoca es la disnea, ¿verdad? Que el volumen del oxígeno, bueno, de los gases que se encuentran en los pulmones se comprimen, ¿verdad? Entonces eso va haciendo como que los pulmones se aplasten. Y si uno sube de forma rápida, hace lo contrario, ¿verdad? Entonces lo que puede hacer es que los alvéolos se exploten y es una consecuencia muy, muy grave. De hecho, por eso el buceo se dice que es una actividad de deporte extremo. Sí. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuál? De mi parte, no. Ok. Muy lindo, chiquillos. Gracias. No se pudo terminar la presentación porque hay problemas técnicos, No, pero más bien le iba a preguntar a la profe que si ella, digamos, no me podía quitar de que yo estuviera compartiendo pantalla, porque es que literalmente la compu se me congeló, entonces no puedo ni siquiera apagar la cámara ni desactivar el audio. A ver Entonces, si sí, puedo. sí, sino para terminar enseñándoles sí. lo que seguía, que era muy poco, como las referencias, que es importante. ¿Cuál? Espera. Francine. A ver si puedo. Aquí está. ¿Ya? A ver, esperen un momentito. Yo creo que sí, profe, porque ya me dejó a mí compartir. Bueno, ok. Ya. Entonces, si Profe, queremos si no, uno de los videos. cualquier cosa me saca de la llamada, porque si no, no se puede. ¿Lo ven? ¿Por qué es tan peligrosa la descompresión? Es más, ¿qué es la descompresión? No, Valerie. Cuando nos sumergimos, empieza la maravilla del mundo submarino ¿No sabe? y también sus peligros.
No vale. No, espera para ver. Es que... Bueno, chiquillos, entonces le vamos a pasar los videos por el chat para que si los quieren ver, son cortitos. Pero no se ve nada de la presentación. no se ve, pero usted sí está compartiendo. Ajá. Espera. No, qué raro. Bueno, todo bien, profe. Igual yo cero lo último. Sí. Sí. Era como explicando más que todo lo de las patologías. Sí. Un poquito. Muchísimas gracias por ponernos atención y participar. Está bien, bueno, muchas gracias a Valerie y a Francini. Entonces vamos a terminar hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, se puede quedar como en consulta. Los demás que tengan un bonito día. Hasta luego. Gracias, Recuerden los profe. que Hasta luego, exponen profe, el gracias. Gracias, próximo profe. lunes. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Muy lindo día. Igual, gracias. Profe, cualquier cosa, yo estoy dentro por el problemita que tengo, ¿verdad? Ya está ahí. Está bien. Es que puse Ya. el Canva, lo de la presentación, y se me colapsó la computadora, no sé por qué. Bueno, a veces pasan esas cosas. Ay, más que le pasan a uno cuando uno tiene que exponer o algo así. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya les envié la nota de la exposición. Francini, voy a cerrar la sesión. Hasta luego.